Dijo el apóstol Pablo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor proclamáis, anuncian en la asamblea de la iglesia. Los cristianos hacemos un anunciamiento, una predicación al participar de la cena del Señor en la iglesia, públicamente, por medio de este acto de culto, de la muerte del Señor. Vamos a continuar con nuestra serie titulada ¿Por qué murió Jesús? Fíjate, Luis, ¿por qué murió Jesús? Hoy es la tercera lección, mi querida tía, la tercera lección, que lleva por nombre el siguiente: Jesús murió porque Dios amó al mundo y entregó a su Hijo en favor del mundo. Ese es el título de esta tercera lección. Repito, Jesús murió porque Dios amó al mundo, y además entregó a su Hijo en favor, en beneficio, en bendición para el mundo. Fíjense, a partir de esta tercera lección, porque la primera lección, recordarán, trató acerca de que Jesús murió, y estudiamos de evidencias externas al Nuevo Testamento, evidencias históricas por personajes que no eran creyentes y que dan fe de que ciertamente un tal Jesús Nazareno judío fue llevado al suplicio, a una cruz romana, por sentencia de Poncio Pilato. Luego vimos las evidencias internas que decían los evangelistas. La segunda lección, la del domingo pasado, fue las causas por las que no murió Jesús. Y yo quiero recordar una que me ha quedado bien grabada en mi mente y en mi corazón. Jesús no murió porque fue forzado a morir por los romanos y los judíos. Yo sé que alguien podría decir, pero ¿cómo no? Si él fue tomado preso, si él fue golpeado, juzgado públicamente, obligado a cargar la cruz, y los romanos lo clavaron en el madero. ¿Cómo que no fue forzado, obligado? ¿Cómo que no se le impusieron a él en hacerle eso? Bueno, la respuesta es que él permitió que hiciesen eso con él. Él se dejó, como dice el libro de Isaías, como cordero que es llevado al matadero. No ejerció ninguna defensa, no se resistió, no se opuso. Él se entregó a las manos de ellos y permitió, porque él quiso que así fuese. Esa es la razón por la que pudieron hacer eso con él. Ahora, en el día de hoy, vamos a comenzar a ver las causas o las razones por las cuales Jesús murió. En ese sentido, Saulo, hijo, y si escuchaste bien el título de esta tercera lección, que supongo ya estás apuntando allí, bueno, en esta lección, y según su título, se afirma en primer lugar que Jesús murió porque Dios amó al mundo.
En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, encontramos la siguiente declaración hecha por el mismo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso dijo Jesús. Que Dios amó al mundo. El significado, la interpretación de ese amor de Dios se conoce perfectamente en lo que Dios hizo por medio de Cristo. Es decir, concederle el mayor bien al hombre, la salvación inmerecida. De esa forma, por lo que Dios hizo a través de Cristo, por la obra que hizo Dios a través de Cristo, podemos entender el verdadero significado de lo que es el amor de Dios al mundo. Por aquello que le concedió, por aquello que le dio la salvación. No obstante, y para entender, fíjense este detalle interesante y que me gustó mucho cuando estuve estudiando y preparando esta lección. Porque yo me pregunté lo siguiente, ok, Dios amó al mundo, pero ¿qué clase de mundo era ese que Él amó? De modo tal, ¿no? De modo tal que cuando entendemos qué clase de mundo era ese o es el que Dios ha amado, puedo yo comprender la magnificencia, la grandeza y la calidad del amor divino. Hermanos, amigos, de verdad, necesitamos conocer a qué clase de mundo amó Dios para entender. ¿Ese era el mundo que Dios amó y por el cual entregó a su Hijo? Y entender así, ciertamente nos ama, de verdad. Realmente el Señor nos ama y quiere nuestro mayor bien, quiere la salvación del hombre, porque Él quiere, o siempre ha querido, que ustedes y yo, su creación humana, esté con Él por la eternidad. ¿Qué clase de mundo amó Dios? Fíjense bien. Vamos a considerar las palabras del apóstol Pablo, una porción en su carta a los romanos y en su carta a Tito, para conocer de este mundo amado por el Señor. Miren, les voy a rogar me escuchen con mucha atención, porque voy a leer ciertos pasajes en una versión distinta a la Reina Valera 60, pero al final les voy a decir qué capítulo de la carta a los romanos y qué capítulo de la carta de Pablo a Tito leímos, ¿ok? Entonces acompáñenme en la lectura, ustedes escuchando. ¿Qué clase de mundo amó Dios? Fíjense, miren lo que dice el apóstol. Fíjate, hijo y Sofi, desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación que le muestra el eterno poder de Dios y el hecho de que Él es verdaderamente Dios por medio de esa creación. Así, lo invisible de Dios se deja ver por medio de la creación visible, por lo que nadie podrá excusarse diciendo que no sabía si Dios existía o no. Sin embargo, aunque lo sabían muy bien los hombres, no quisieron ni adorar a Dios ni darle gracias. Al contrario, se pusieron a concebir ideas estúpidas
y en consecuencia sus necios entendimientos se oscurecieron. Al creerse sabios, se volvieron aún más necios. Luego representaron la gloria del Dios inmortal con imágenes de pájaros, de animales que andan en 4 patas, de reptiles y de simples humanos mortales. Por eso Dios los dejó caer en toda clase de suciedades y los dejó hacer lo que les viniera en gana. Así deshonraron sus propios cuerpos unos con otros. Esto fue por cambiar la verdad de Dios y deliberadamente creer en la mentira. Por adorar a las criaturas y no a Dios que las creó, el cual es bendito por todos los siglos. Por eso Dios dejó que se desbordaran en sus pasiones vergonzosas. Llegaron hasta el punto de que sus mujeres actuaban en contra de la naturaleza y se entregaron al sexo unas con otras, es decir, el lesbianismo. También los hombres, en vez de tener relaciones sexuales con mujeres, se encendieron en sus deseos entre ellos mismos y cometieron actos vergonzosos hombres con hombres, es decir, el homosexualismo. Y como consecuencia, recibieron en sus propios cuerpos el pago que bien se merecían. Algunos creen que ha sido enfermedades de transmisión sexual. A tal grado llegaron que, al no querer ni siquiera tener en cuenta a Dios, Él los abandonó para que hicieran lo que sus mentes corruptas pudieran concebir. Se entregaron a toda clase de injusticias e inmoralidades sexuales, de perversidad, avaricia y maldad. Están llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Hablan mal de los demás con mentiras. Son enemigos de Dios, insolentes, engreídos, vanidosos. Inventan nuevas formas de pecar y continuamente desobedecen a sus padres. Fingen, que no entienden y quebrantan sus promesas. No tienen afecto por nadie ni sienten compasión por los demás. Saben muy bien que el castigo que impone Dios por esos delitos es la muerte, y sin embargo continúan cometiéndolos y se deleitan cuando otras personas los practican. Romanos capítulo 1, versículos del 20 al 32. Romanos 1, 20 al 32, Nueva Biblia al día. De igual forma, Pablo en su carta a Tito declara lo siguiente: también nosotros en otro tiempo, locos y obstinados como éramos, anduvimos descarriados, esclavos de toda suerte de pasiones y placeres. Vivíamos en la maldad y la envidia, odiados de todos y odiándonos todos mutuamente. Tito, capítulo 3, versículo 3. Tito, o carta a Tito, mejor dicho, capítulo 3, versículo 3, Nuevo Testamento, Arcas Fernández. Miren, además de esto que acabamos de ustedes de escuchar y yo leerles de las Escrituras, Pablo
también dijo lo siguiente en su carta a los Romanos capítulo 3, verso 10, describiendo acerca de ese mundo. Recuerden que estamos en el punto de ¿qué clase de mundo amó Dios? Bueno, dijo el apóstol Pablo en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Es decir, no hay nadie que diga, jamás he hecho lo malo, nunca he pecado. No, todos, sin excepción, de alguna forma u otra, de pensamiento, palabra, acción u omisión, todos, sin excepción, hemos pecado. Nadie puede decir, jamás he hecho lo malo, nunca he pecado. Y así se cumple la palabra del Eterno cuando dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Los pasajes anteriores describen a un mundo inmoral, malvado, idólatra, perverso, lleno de pecado y contra su Creador. Como describe Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 12, todos han pecado, todos son despreciables ante Dios. Nadie vive siempre correctamente, nadie. Romanos 3, 12, Nuevo Testamento, Biblia al día. Todos han pecado, dice Pablo, todos sin excepción. Todos son despreciables ante Dios, todos, porque en alguna forma u otra los hombres han pecado. Nadie, absolutamente nadie, vive siempre correctamente. Nadie, ninguno. Entonces, este mundo ha sido el mundo que Dios amó sin merecerlo, sin dignidad alguna, sin que hubiera algo por el cual y en virtud de ello merecer su favor. Conociendo qué clase de mundo Dios amó, podemos entender la magnificencia y la calidad del amor del Señor para con nosotros los pecadores, que sin merecerlo, y siendo Dios justo, y queriendo Él justificar, indultar, perdonar al pecador, aún así nos amó entera y plenamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es bueno. Él es bueno. Así es. Qué interesante está este enunciado, ¿no? La Escritura nos muestra qué clase de mundo amó Dios. Dios sabía cómo era ese mundo, su creación, cómo le había dado la espalda y se habían vuelto contra Él. No ignorando ellos a su Creador, al juez, al Señor, al soberano, al amo. Y al entender la clase de mundo que Dios amó, comprendemos que ciertamente este atributo, esta cualidad de Dios es maravillosa. Que ciertamente a pesar de ello, sin merecerlo y sin haber alguna virtud en aquel mundo para ser amado así como fue amado, comprendemos la grandeza y la calidad del amor del Señor, demostrando así lo que Él quiere para con su creación, que hay buena voluntad de Él para con nosotros, que ciertamente es bueno, porque Dios, fíjense, Dios no es solo fuego consumidor, no es solo
el juez que debe y tiene que ser consecuente con su justicia penal. Porque Él es consecuente con su justicia penal para castigar. Pero a la vez es justo Dios en que también quiere perdonar. Y para ello proveyó el medio de la redención, del perdón. Para ser justo, para castigar al que hace lo malo, pero también para que aquel, como dice el profeta, que deja el mal, reciba el perdón de ese Dios justo, que actúa con misericordia, bondad y gracia para con los pecadores. De esa manera Él es congruente con su justicia, porque no solo debe castigar al que hace el mal, sino que Él quiere perdonar al que se arrepiente. Aún así siendo ese mundo así, Él lo amó. Y lo amó porque Él es bueno. Ahora bien, Dios no solo tuvo un pensamiento, una intención, una disposición de amor para con el mundo, no. Sino que demostró con hechos, Él hizo realidad el bien que quería para con ese mundo. Y lo hizo por medio de satisfacer su justicia a través del perdón por medio del derramamiento de sangre. Dice el escritor a los Hebreos capítulo 9 verso 22 que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Fíjense, Dios no solamente tuvo la intención de amar al mundo, sino que materializó esa intención al punto que Él siempre supo que para que hubiera el perdón pleno y eficaz era necesario el derramamiento de sangre de alguien único y particular. Y de esa manera su justicia quedó satisfecha. Así hizo posible la justificación, el indulto, el perdón al pecador. Fíjense hasta dónde llegó el amor de Dios, hasta qué punto. No obstante, escuchen esto, no obstante, no podía ser cualquier sacrificio ni cualquier sangre. Porque el escritor a los Hebreos dice 9:22 que sin derramamiento de sangre, lo cual implica la muerte de uno o de alguien, no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, purificación, no hay nada. Pero no podía ser cualquier muerte, cualquier sacrificio, ni tampoco cualquier sangre, sino una que no fuese de animales, que fuese única, extraordinaria, preciosa o valiosa, como dijo Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero destinado desde antes ya de la fundación del mundo. Porque no podía ser, Anita, sangre común, ni de cualquier persona, sino de una persona, escuchen, inmaculada, impecable, de modo tal que por medio de sí mismo, por esas cualidades únicas, por medio de sí mismo, dice el escritor a los Hebreos 1:3, por medio de sí mismo, por ser inmaculado, impecable, impoluto, sin pecado, pudiese dar el perdón absoluto y definitivo. Como dice en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 7, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Para que eso sucediese, para que Dios
le otorgara al hombre el perdón pleno, efectivo y definitivo, el sacrificio debía ser de ciertas características, la ofrenda en este caso. Y así se cumpliría lo que dice el Señor: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Claro, pero ¿quién se ha beneficiado de esta declaración del juez supremo? De que nunca más se acordará de los pecados y las transgresiones, de los delitos y pecados de la maldad del hombre. ¿Quiénes? ¿O sobre quiénes? ¿O a quiénes se les ha impartido esta declaración de justicia? Solo a los que han obedecido el plan de salvación. Solo a aquellos que han aceptado al Señor Jesús como su Salvador, como en quien es el medio de redención, se han arrepentido de sus pecados y han confesado que creen en Él como el verdadero Dios hecho hombre, y luego se han bautizado en agua para el perdón de sus pecados. Sobre ellos Dios ha dicho: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es así pues que Dios, en la eternidad pasada, y para perdonar a los pecadores penitentes en la forma que Él siempre quiso, determinó entregar al único facultado, Dianita, que podía cumplir perfectamente, Alfa, las demandas de la justicia divina, con el propósito de hacer totalmente posible el perdón de pecados de forma eficaz y plena. Nos era necesario, como enseña el escritor a los Hebreos, nos era necesario el único facultado, el único ser posible para ello. Este único posible que fue entregado era el Hijo de Dios, Jesucristo, hombre. Nadie más que Él tuvo la cualidad necesaria y requerida para realizar efectiva y perfectamente la obra de redención. Es decir, Él era plenamente Dios, hecho plenamente hombre, perfecto, inmaculado, sin pecado. En ese sentido, el apóstol Pablo dice en Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Recordemos algo. ¿Hacia dónde vamos, Juani? ¿Hacia dónde vamos, Saulo? Estamos en la lección esta de que Jesús murió porque no solo Dios amó al mundo, sino porque entregó a su Hijo en favor de ese mundo que la Escritura describió, como leímos hace rato. Y que el amor de Dios no solamente fue una intención de Dios, sino que Él materializó su intención, la manifestó por medio del Hijo, al darlo al mundo. Porque era el único que tenía las cualidades necesarias, requeridas para realizar plena y perfectamente la salvación nuestra. Hemos llegado al punto de aquella afirmación de Pablo que dijo, y repito, Romanos 8:32,
el que no escatimó ni a su propio Hijo, exactamente, sino que lo entregó por todos nosotros. Fíjense, otras versiones traducen este texto de la siguiente manera. La versión de Martín Nieto traduce así: el que no perdonó ni a su propio Hijo. Qué interesante. El que no perdonó ni a su propio Hijo. ¿En qué sentido Dios no perdonó a su propio Hijo? Una versión católica, que me parece una buena traducción de la Biblia, dice así: el que no se reservó a su propio Hijo. ¿No se lo reservó? La Nueva Traducción Viviente dice así: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios no se guardó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por el mundo ya descrito anteriormente. En otras palabras, fíjense, ¿qué quiere decir Pablo aquí, no? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Hermanos, Dios, y esa es razón por la que Jesús murió. Dios, Nando, no eximió. Dios no liberó. Dios no salvó a su Hijo de ser, ¿qué cosa? Finalmente, ser, ¿qué cosa? La única persona posible, adecuada y capaz de realizar completa y perfectamente el plan de salvación ideado por la Trinidad. Aunque esto implicó que el Hijo muriese en una cruz. Dios jamás dijo, fíjense, Él nunca dijo: bueno, quiero llevar este plan de redención. Yo quiero, deseo, es mi anhelo que mi creación humana esté conmigo en la eterna gloria. Quiero salvarlos, quiero comprarlos para que sean míos. Y ser congruente yo con mi justicia. Dios nunca dijo: y sé que para que eso pueda realizarse, sé que solo mi Hijo amado es la persona apta, propicia y correcta para que la redención sea una realidad a los pecadores. Sin embargo, aún así, lo salvaré, lo guardaré de tal humillación y desgracia. Lo voy a perdonar a mi Hijo. No tengo por qué entregarlo. No, aquí lo tengo, aquí no. Tú no vas a entregar. A ir allá a morir. En ese sentido, fue que Dios no escatimó a su Hijo. No. El Padre en el cielo, en la eternidad pasada, mejor dicho, no escatimó al único ser posible para hacer efectiva la salvación. Él no se privó de entregarlo. Dios no se negó de ofrendarlo como sacrificio propiciatorio que imparte misericordia en favor de los hombres. Es más, escuchen este postulado. Es más, o enunciado. Es más, Él no dejó de amar al mundo, aun cuando siempre supo lo que implicaba, es decir, dar al Hijo como cordero inmolado, víctima de sacrificio. El que no escatimó ni a su propio Hijo.
Él no dejó de amar al mundo, aun cuando entregó lo que más amaba, su Hijo. Para dar a conocer su justicia perfecta, su amor eterno, su gracia maravillosa, su misericordia inagotable, su bondad plena. Es así, pues, que entendemos por qué murió Jesús. ¿Por qué? Porque Dios, siendo consecuente con su carácter y justicia, amó al mundo y entregó a su Hijo en favor del mundo. Jesús murió por ese mundo perverso y vil, del cual tú y yo éramos parte. Y murió porque Dios no escatimó en dar al que más amaba en favor de aquellos que nunca le amaron. Dijo Juan el apóstol: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nunca escatimó ni dudó en dar a su Hijo unigénito para que tú y yo hoy podamos ser salvos de la ira y de la justa condenación eterna que merecemos por nuestros pecados. Hermanos, entendiendo esto, y a diferencia, tía Patti, de aquellos descritos en Romanos capítulo 1, los cuales no le dieron gloria al Señor ni gracias, a diferencia de ellos, quiero decir esto último, y así termino mi sermón. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias por no escatimar nunca a tu Hijo amado, por no reservarlo, guardarlo, por no eximirlo, por no escatimarlo, sino que lo entregaste, demostrando así tu amor en favor de nosotros. Gracias, Dios, por no escatimar nunca a tu Hijo amado. Porque sin Él, Sofi, jamás, hija, serás tú salva. Nunca, jamás. Y por eso, como en cada sermón, al final, invito a mis hijos, a Saulo y a Sofi, y a algunos adultos que están aquí, que piensen, mediten, consideren cuánto les ha amado Dios, cuánto nos ha amado, que siendo el mundo lo peor, por decirlo así, ante sus ojos, lleno de maldad y de pecado, aún así Dios amó a ese mundo, aunque eso implicó que Jesús muriese como el sacrificio por nuestros pecados. Porque esa es causa por la cual murió Jesús. Porque Dios amó a ese mundo perverso, malo, lleno de pecado, y no lo escatimó para entregarlo en favor de ellos. Piensen en esto. Llenen su corazón de confianza en que si Él no escatimó a su Hijo, hay promesa en Romanos 8:32. Hay una promesa allí. La promesa es: el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él, con el Hijo, todas las demás cosas?
¿Qué son todas esas cosas? La vida eterna, su comunión, su cuidado, su inmensa gracia, su perdón. Hoy ahí hay una promesa. Dios, en otras palabras, está diciendo, o sea, aquí está la garantía. Mi hijo es la garantía de que cuando no lo merecían, los amé y lo entregué cuando no lo merecían. Ahora, ¿cuánto más ahora que son mis hijos, que son mi iglesia, que son mi pueblo, que son mis redimidos, mis santos, mis justos? ¿Cuánto más ahora con Él todo les daré? Cristo es la garantía y la expresión de que Dios quiere darnos con Él todo lo que ha prometido para nosotros. Llenen su corazón de eso. Confía en Dios, en Jesucristo. Crean esto. Y sean movidos a cambiar su corazón para con el Señor. Y creo que algunos de ustedes ya lo están haciendo con el hecho de venir aquí. Con el hecho de venir aquí. Porque el estar aquí es una prueba de que hay un cambio en el corazón. De que hay arrepentimiento. Antes ¿en qué andábamos? A esta hora haciendo qué cosas. Ahora estamos aquí. Y bautícense para que Dios los indulte legalmente, les dé el perdón absoluto y definitivo en sus vidas de sus pecados pasados. Y así de esa manera, vivan en la promesa de la vida eterna.